Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Es que necesitaba poner a grabar para que quede grabada, es que no vino Edgar, quede grabado el mensaje. Y vamos a ver, tal vez me ayuda. Y tal vez si quieren, se pasan ustedes para acá, miren, para que los tenga juntitos a todos. Y hermano Israel, si me hace el favor, aparte de encenderla, no sé si da el cable como para correrla para acá, miren. Así mejor regreso esto donde estaba, para que no... Vamos a ver. Ahí está, gloria a Dios. Excelente. Gracias, hermano. Estaba esta mañana meditando en que en esta vida hay cosas que en esta vida nosotros no podemos dejar de hacer. Porque si dejamos de hacer, ishkamik, como respirar. No sé si ustedes ya se pusieron a pensar que hay cosas en esta vida que uno sí las puede dejar de hacer y no se muere. Pero hay otras que si las deja de hacer, se mueren. Por ejemplo, mencióneme una que nosotros podemos dejar de hacer y que no se muere. De comer. Podríamos dejar de comer. Ah, no, pero yo digo fijo, que ya nunca más lo vamos a hacer. ¿Estudiar? Ah, ya los vatos que están estudiando se ríen. Una persona podría dejar de estudiar, tal vez no de aprender, porque por lo menos aprende qué se siente dejar de estudiar. pero dejar de estudiar sí, puede dejar de estudiar y no se muere, no hay pena, no se preocupe mucha, no se muere. Dejar de hablar, una persona podría dejar de hablar, le cortan la lengua y no puede hablar, pero no se muere, fíjense, no se muere, aunque sea con señas habla, ¿va? Podríamos dejar de oír, dejar de ver y no se muere. Dejar de respirar, sí, definitivamente, porque el oxígeno le sirve a la sangre para que circule en todo el cuerpo, y entonces si dejara de circular la sangre, dejara de funcionar el corazón, y entonces ahí sí, ishkamik. ¿Qué otra cosa podríamos dejar de hacer, don Roy? Y seguiríamos vivos. ¿Ah? No. Dejar de ver televisión, sí. Dejar de ver definitivamente. Bueno, pero yo me ponía a pensar en esta mañana en algunas cosas, por lo menos dos venían a mi mente y tienen mucha relación con lo que hoy vamos a hacer. Y definitivamente por eso es que le decía a doña Olga cuando ella dijo comer, yo le decía comer en definitiva. Porque fíjense que dejar de comer no podríamos. Se muere uno. O sea, podría vivir un tiempo. Tal vez le ponen algo en la vena, ¿verdad? De hecho ahí le echan comida, dicen que el suero es como comida. Yo una vez que estaba en el hospital que no podía comer porque me iban a operar y no aguantaba el hambre, ahorita se le va a quitar el hambre, me dijo el doctor. Así le dije yo, pero mátelo mi plato de comida, y no, el suero me pusieron usted, y es cierto, fíjense, como a los 20 minutos, ya sentía, no tenía hambre.
y ahí va en la vena, o sea que esta es comida. Mire, uso plato de comida, me dijo la enfermera, eso sea bromeando, a la segunda enfermera que llegó con otra bolsota de esas que le ponen a uno ahí. La cosa es que, imaginémonos que no le ponen suero, porque con suero parece que sí puede vivir bastante tiempo una persona, porque es como que fuera comida. Pero imaginémonos sin el suero, pues. O sea, no comer. Se muere. Va, no beber agua. No beber líquidos. Más rápido, dice. Sí, más rápido, definitivamente. Entonces, yo venía a pensar que el significado que tiene comer y beber es vida, principalmente, porque se deja de comer, se deja de beber, se muere. Entonces uno de los significados principales que tiene comer y beber es vida, es vivir. Pero aparte de vivir, seamos sinceros, una persona podría renunciar a muchos deleites, pero un deleite al que uno no puede renunciar tan fácilmente es al deleite de la comida. O sea, puede renunciar al deleite de ver la televisión, de salir con los cuates, de ir a jugar fútbol, de hacer ejercicio, todas esas cosas lo deleitan a uno, pero por ejemplo dejar el deleite de la comida, ese no tan fácil lo deja a uno. Tan rico que es, pero cuando huele aquel asadito, o chique los frijolitos volteados, el aguacatillo, tortilla así recién comaleada. Fíjense que ese deleite uno no lo puede dejar tan fácilmente. Por eso es que existe Don Robin, peor todavía. Miren, ¿saben cómo algunas personas se han propuesto dejarlo? Ayunando. Por eso es que el ayuno tiene esa utilidad espiritual poderosa, porque siquiera por un día, o 2, o 3, algunas personas valientes, ¿verdad? 3 días, se niegan ese deleite de comer. Y entonces han explicado, ¿verdad?, que como dejar de comer es muerte, entonces ellos están muriendo a ciertas cosas y viviendo para otras, y todo eso es glorioso, y algún día nos vamos a proponer y hacemos uno, si quieren todos, ¿verdad? Hacemos un ayuno, sería bonito, eso es bueno. Pero el asunto que quiero llegar en esta mañana, para que el Señor pueda hablarnos, es a que el Señor, una de las últimas cosas que hizo antes de ser entregado, una de las últimas, fue comer. ¿Será que el Señor comió porque no quería irse con hambre a la cruz? No, sí, había ayunado 40 días y 40 noches, entonces Él tenía la capacidad para soportar. Entonces, ¿por qué comió? Bueno, primero alguien me podría responder, porque era la fiesta de la Pascua, y todos comían, o sea, era una fiesta que se celebraba. Entonces, en primer lugar, cumplió la fiesta. Ok, está bien. Pero dejemos eso a un ladito y pongámonos a pensar que una de las razones principales es que a través de esa comida, Él iba a hacer algo sobrenatural en sus discípulos. Y hoy por hoy en nosotros. Porque Él la instruyó en forma de ordenanza. Miren, Él hizo muchas cosas durante estuvo acá, pero la mayoría de cosas no las instruyó en forma de ordenanza. Mencióneme alguna, hermano Israel, que Dios haya hecho, Jesús haya hecho, pero que la hizo y no dijo que había que hacerla. ¿Qué se le viene a su memoria ahorita? Cuando entró al templo y con un lazo le empezó a dar a todos los que vendían en él. Jesús entró al templo y volcó las mesas y tiró al suelo el dinero, pero Él no dijo a las personas: haced esto continuamente. Él no dijo eso. No dio una en forma de nada que nosotros tenemos que entrar a la iglesia, de repente entramos a la iglesia católica, permítame, empezamos a tirar todo. No, Él sí lo hizo, pero no dijo que nosotros lo hiciéramos igual. Está bien. Por ejemplo, ¿saben cuál otro? Que Él hizo.
Él le lavó los pies a sus discípulos. Pero algunas iglesias lo que hacen es que cuando celebran Santa Cena, todas las veces que celebran Santa Cena, ya tienen los guacalitos de agua y las toallitas, entonces entre todos se lavan los piececitos. Ese día la mayoría se baña y pone buenos calcetines, que no va a llevar un hoyo el calcetín, ¿verdad? Porque se intercambian, mujeres con mujeres y hombres con hombres se lavan los pies. Fíjense. Y entonces la realidad es que ellos dicen, no, es que Jesús le lavó los pies a sus discípulos y nosotros tenemos que hacer lo mismo que él. Va, está bueno, si el Señor se lo reveló, que lo hagan. Está bueno, no vamos a pelear con ellos por eso. Pero yo aquí es donde digo una pregunta, ¿será que Jesús dijo, haced esto en forma de ordenanza directamente para perpetuidad? Porque lo que pasa es que hay muchas cosas que Él hizo que no necesariamente tenían que quedar perpetuos para que nosotros las siguiéramos haciendo. Si el Señor nos dice a nosotros en determinado momento que lo hagamos, no creo que sea pecado, ni que estemos haciendo algo malo. De hecho, yo les he contado a ustedes, no sé si se recuerdan, que el día que yo me casé, el Señor puso en mi corazón fuertemente que mi esposa me lavara los pies y que yo le lavara los pies a ella antes, o sea, después de la boda. Ya cuando estábamos en el hotel, yo en el hotel, mire, disculpe, no tiene como en los hoteles no hay palangana, ¿verdad? Porque ahí no se baña uno en tonel o en pila. Disculpe, no tiene una palangana, ¿verdad? Me consiguieron un traste, entonces ahí, pues en el nombre de Jesús nos lavamos los pies. Y entonces, pero esos son casos muy que el Señor ya le pone en el corazón a uno. Pero miren, pues, el tema no es el lavatorio de pies, el tema es lo que el Señor hizo antes de ser entregado. Comió y bebió. Ahora, lo que pasa es que el Señor lo hizo no por hambre, ni tampoco necesariamente por cumplir lo de la Pascua. Él lo hizo porque a través de esa comida, escuchen bien eso, a través de esa comida, algo sobrenatural iba a suceder. Y ese es el tema de esta mañana, una cena para descubrirse. Lo que sobrenatural iba a suceder es que las personas que estaban a punto de cenar, esa cena que estaba ahí, tenía algo sobrenatural que iba a hacer que hubiera descubrimiento. Y nosotros lo vamos a ver detenidamente en unos par de pasajes que tengo aquí en la Biblia, cómo es que a través de esa cena el corazón se descubre. Ya minutos o horas antes de esa cena el corazón se descubre. Entonces yo considero que esa cena, una de las funciones más importantes, aunque tiene muchas funciones y en el nombre de Jesús las vamos a ir viendo poco a poco, a medida que vamos a ir celebrando la Santa Cena, el Espíritu Santo nos va a ir revelando todos los misterios que hay en la cena. Pero yo no sé, yo tengo el presentimiento que uno de los más importantes lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, aparte que la cena es para tener vida eterna también. Pero lo que pasa es que para tener la vida eterna tenemos que tener un descubrimiento. Y nosotros se tiene que descubrir algo, se tiene que mostrar algo que tal vez ha estado ahí oculto. Entonces esta mañana que nosotros nos hemos acercado a esta cena, a este banquete espiritual, algo sobrenatural tiene que suceder, al igual que sucedió en ese momento. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 13. Yo resalté ahí algunas palabras. Dice Proverbios 28:13,
¿Ya lo tienen? Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. Miren esa palabra, encubre. ¿Y qué les dije que es la cena para? Descubrir. El problema es que si no nos acercamos a la cena del Señor, es muy difícil descubrir los pecados. Porque la cena es para descubrir, y ahorita lo vamos a ver por qué les estoy diciendo que la cena es para descubrir. Pero antes de eso yo quise que leyéramos este pasaje, que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, una de las cosas que va a suceder a la hora de llegar a la cena es que se va a descubrir y entonces va a haber prosperidad. Prosperidad económica, disculpe, podría ser. Aunque no es eso lo que queremos predicar, ¿verdad? Aunque podría estar incluido la prosperidad económica también. Porque lo que pasa es que el pecado lo que hace con una persona, el pecado es humillar, es cabeza abajo. Entonces una persona cabeza abajo no puede ver hacia adelante y avanzar hacia una prosperidad. Entonces, pero no me quiero detener en eso. El asunto es que el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren pues, para que haya confesión de pecados, ¿qué tiene que haber de primero? Sí, arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, descubrirlo. Miren pues, nadie puede decir que tiene algo si no lo ha descubierto. Les pongo un ejemplo. Una enfermedad. Hay gente que está enferma y no ha descubierto que está enferma. Hasta que descubre que está enferma, dice: oh, estoy enfermo, necesito ir con el médico a que me examine. Y tal vez la enfermedad lleva años de estar ahí. El pecado es parecido. A veces el pecado está ahí y uno ni cuenta se dio que lo cometió. Tal vez se dio cuenta, pero uno, el placer del pecado lo hizo. Cegado y encubierto. Ahí está, adentro. Feliz el pecado. Quieto, le dice: déjame, aquí estoy bien, que nadie se dé cuenta. Pero la cosa es que definitivamente tiene que haber un descubrimiento, porque definitivamente si hay descubrimiento, podría haber arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, podría haber confesión. Porque nadie confiesa algo que no está arrepentido. Y definitivamente para que alguien se pueda apartar, así sinceramente, para que alguien se pueda apartar, tiene que haber definitivamente arrepentimiento y confesión juntas. Porque fíjense que está comprobado, si uno solo se arrepiente, normalmente no se aparta. Y si uno solo lo confiesa y no se arrepiente, tampoco se aparta. Porque hay gente que solo lo confiesa. Les pongo algún ejemplo. Hay gente que por costumbre, una vez al mes, o cada 3 meses, o cada 6, va a la iglesia a confesar sus pecados. Yo lo he visto en las películas, nunca lo he visto en vivo, pero en las películas miro que hay una persona atrás de una rejilla, un cuartito. Entonces ahí le escuchan. Y confesó su pecado, ok, y entonces yo no sé si así es en la realidad, ¿verdad? Pero la cosa es que la persona que está ahí, el sacerdote, le dice ok, y le pone una penitencia, entonces confesó, y la persona sale y dice: ya confesé, y entonces sigue haciendo lo mismo. Un mes después, otra vez viene, o 3 meses, 6 meses, o al año, ¿verdad? Algunas personas no dejan pasar un año, creo yo, ¿verdad? La cosa es que lo confiesan. Y miren, la confesión tiene un gran poder. Porque lo que pasa es que a medida que uno se confiesa, se libera. Pero el problema es que si no hay arrepentimiento, no hay aparte, no se aparta. Entonces, si confiesa, miren, puede ser que alguien vaya y que confiese que de verdad está arrepentido. Puede ser.
porque uno no conoce el corazón de la gente que entra ahí. Puede ser que alguien vaya arrepentido. Y entonces, si se aparta, se aparta. Entonces, si se aparta, definitivamente se alcanza esto que veríamos, la prosperidad. Y no me refiero a la prosperidad económica necesariamente, a la prosperidad espiritual. Su relación con Dios podría prosperar. Su entendimiento del mundo espiritual podría empezar a prosperar. Entonces, el asunto acá que yo quería dejar bien claro esta mañana es que definitivamente el que encubre sus pecados, hay un montón de gente que sabe que ahí tiene el gran pecado y que lo encubre. Y miren ustedes, cuando uno tiene una relación con Dios, cuando uno se acerca a la Santa Cena y uno sigue encubriendo su pecado, ¡ja! Es duro, es difícil, porque lo que pasa es que acercarnos a la cena, el corazón se compunge para que se descubra. Y yo, por experiencia, se los puedo decir, es duro acercarse uno al Dios vivo y saber que uno tiene algo encubierto. Es crítico. O sea, si uno de lejos, ¿verdad? Algunos no estaban en la cena ese día, en la cena del Señor, sino que estaban en la vecindad. Ellos no estaban experimentando lo mismo que estaban experimentando los discípulos que estaban ahí en la cena, la última cena del Señor, porque en esa última cena algo sobrenatural estaba sucediendo, que era el descubrimiento del corazón. Entonces, acercarse verdaderamente al Señor a través de la cena, a través de la Santa Cena, hay un gran misterio, que es el misterio del descubrimiento de lo que hay en el corazón. Y entonces, cuando nosotros, por alguna razón, sea por vergüenza, o sea porque queremos seguir haciéndolo, el malo, el pecado en este caso, porque hay gente que definitivamente dice, yo no me arrepiento porque disfruto lo malo que hago. Ya sea por eso, o ya sea porque no es que lo disfrute, sino que lo que pasa es que le da vergüenza descubrirlo, que lo vean. Por cualquiera de esas dos razones, acercarse a la cena le va a ayudar a descubrirse. Le va a ayudar porque va a compunjar el corazón para que se descubra y entonces pueda prosperar. ¿Por qué a Dios le interesa que se descubra lo que uno hizo? Porque Él quiere que prosperemos. Y a través de la Santa Cena nosotros vamos a acercarnos y eso va a suceder en el nombre de Jesús. Si no sucede esta mañana, tarde o temprano va a suceder, que se va a descubrir, pero en el nombre de Jesús que sea esta mañana, porque un día, miren, un día que uno pase con el pecado encubierto es terrible. Terrible para el espíritu de uno y el alma. Pero no solo eso. ¿Qué llegaría a pasar si la persona se llega a morir? Por un accidente, por una enfermedad, por lo que sea, y se va con ese pecado encubierto, se lleva ese pecado para presentarse allá delante del Señor con el pecadote encubierto. Entonces eso es horrible, porque ya no hay opción de arrepentimiento. Yo ya les conté a ustedes que yo en un sueño tuve la oportunidad de ser llevado delante del Señor y créanme, yo lo que me vi fue pecado y yo lloraba amargamente porque sentía que no había ya oportunidad para arrepentirme, pero así desesperadamente lloraba delante del Señor. Pero la buena noticia fue que estando ahí delante del Señor, Él me dijo: aún hay oportunidad, te perdono y te limpio. Y a partir de ese momento, estando allá delante de Él, qué especial se siente presentarse uno delante de Él
sin estar con algo encubierto, porque yo sentí, ok, se descubrió allá adelante de él, sentí yo, pero él dijo aún así, te perdono. Y miren qué bien se siente. Es que qué bien se siente. Yo no sé si ustedes han experimentado eso de tener algo escondido, una carga, y cuando uno por fin decide quitarse esa carga y entregarla, uy, chica, qué bien se siente. Miren, yo quisiera encontrar las palabras para explicarle, pero no las encuentro. Para explicarle la situación, lo especial que se siente estar delante de él sin tener nada encubierto. Quiero que vayamos un poquito a una historia de un joven llamado José. La historia de José tiene una similitud con la historia de Jesús, porque José, a él lo amaba más que a sus hermanos, su padre. La Biblia dice que Dios amó a Jesús más, definitivamente, que lo puso sobre. Entonces, ese es un punto. Otro punto, José soñó que él iba a gobernar sobre sus hermanos. Jesús sabía que él era rey sobre sus hermanos. Punto número 3, sus hermanos lo menospreciaban a José. A Jesús también lo menospreciaban sus hermanos legítimos. Pues Jesús tuvo hermanos, ahí está en la Biblia. Y el resto de los que estaban cerca con él eran sus hermanos porque eran de la misma descendencia, de la tribu de Judá. Y bueno, las otras tribus también venían siendo sus hermanos. La cosa es que lo menospreciaban. Siguiente punto. A José lo querían matar sus hermanos. A Jesús también lo querían matar varias veces. No crean que solo el día que lo crucificaron, a él varias veces lo quisieron matar. Siguiente punto. A José sus hermanos lo vendieron como esclavo. A Jesús también lo vendieron como esclavo. O sea, por 30 monedas de plata fue vendido. Y entonces ahí fue entregado definitivamente a ser forzado a hacer ciertas cosas. Siguiente punto. José, en determinado momento, cuando él ya llegó a gobernar, les dio de comer a sus hermanos. Jesús hoy por hoy gobierna sobre nosotros y nos da de comer. A los mismos que lo vendieron, les dio de comer. Después de ver todas esas similitudes, miren la gran similitud que hay en un momento puntual de lo que sucedió con José, porque ya ustedes saben la historia y no me voy a poner a narrarla ahorita. José, después que fue vendido por sus hermanos, las personas que lo compraron lo vendieron con Potifar, un egipcio muy importante. Ahí estuvo trabajando y ahí prosperó en todo. Estando ahí, ustedes se recuerdan que la esposa de Potifar lo invitó que se acostara con ella. Él no quiso. Ella lo acusó de que él la quería violar. A él lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, sale después de darle significado a unos sueños al faraón y llega a gobernar. Estando como gobernador, pregunto, esta ya es una pregunta. José, gobernador de Egipto, el segundo más importante en Egipto. Pregunto, ¿será que José se acordaba de su familia? ¿Sí o no? Sí se acordaba. ¿Cómo no se iba a acordar? Pregunto, ¿será que José ya los había perdonado a sus hermanos por lo que le hicieron? Tal vez no. Los hubiera ido a buscar. ¿Saben por qué no los iba a buscar? Porque él sabía que si los iba a buscar les iba a hacer algo. José tenía poder. El segundo en Egipto, poderoso, poderosísimo. Es como que ahorita dijéramos nosotros el segundo en Estados Unidos o el segundo en Rusia. Así era de poderoso Egipto en ese tiempo. Como ver esas potencias mundiales. No era como decir, ay, Guatemala, El Salvador o Honduras. No, Egipto era una potencia mundial en ese momento. Entonces José era poderoso. Él no le costaba mucho, prepárenme unos carros, voy a viajar.
a caballos, y tú hubiera ido en 3 cuentazos, hubiera ido donde estaban ellos. Él sabía dónde estaban, pero no iba, porque definitivamente, esa es la gran diferencia entre José y Jesús. Porque José, definitivamente, él se le encontró falla. Lo que pasa es que a Jesús no se le encontró falla, esa es la gran diferencia. Bueno, pero veámoslo así, miren pues. Viene José y de repente se aparecen sus hermanos. Entonces a él se le removió todo por dentro, ¿verdad? Pero el momento más crucial donde se removió todo por dentro, miren cuál fue. Porque él nos iba a invitar a comer. Y esa comida se me hace que fue la que removió todo. Miren, pues dice acá en Génesis 43, verso 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. ¿Qué se conmovió? Lo que estaba adentro. A causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí. Verso 31. Y lavó su rostro y salió y se contuvo. Y dijo: poned pan. Es que ya estaban en la mesa. Poned pan. Miren, ¿y qué es lo que tenemos hoy acá? Pan. Lo que pasa es que antes de poner el pan para comerlo, algo sucede adentro. Miren, José no había llorado, habían pasado tantos años y no se dice en la Biblia que él, pero cuando lo vio, lo que pasa es que algo se descubrió lo que estaba dentro de él. Aún había tal vez un poco de resentimiento. Pero aquí dice por su hermano. Lo que pasa es que había uno que era puro hermano de él. Los otros eran medios hermanos. Entonces yo me pongo a pensar, eso es un pensamiento mío, la Biblia no lo dice así, que José se puso a pensar y dijo: híjole, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y yo no fui para ayudar a mi hermano, porque tal vez estos otros también le han hecho a mi hermano lo mismo que me hicieron a mí, desprecio. Entonces lo que pasa es que ahí se descubrió lo que había en José adentro. Puede ser que en José lo que había ahí definitivamente era una especie de pecado, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Pregunto, ¿sabía José hacer lo bueno para su familia? Sí, lo hizo. Antes. No, ahí se descubrió un pecado en él. Por eso fue que se fue a llorar. Se encerró a llorar. Eso sí, el Señor me decía en esta mañana eso, que a veces nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerle el bien a nuestra familia y no lo hacemos. Y ese podría ser un pecado que esté ahí encubierto. Aparte de otros más, ¿verdad? Que seguramente podrían estar, pero ese, a la hora de acercarnos al pan, se va a descubrir. Y entonces de pronto vas a sentir por dentro aquella cuestión de decir: híjole, pero si hace tantos años tuve la oportunidad de hacer el bien, no lo hice. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que cuando algo se descubre, es para que se repare. Porque definitivamente, miren, dice así: y lavó su rostro. Lo que pasa es que definitivamente si algo se descubre es para que nos limpiemos. Para que nos limpiemos. Para eso se descubre. No se descubre para hacer sentir mal a alguien. No se descubre para avergonzar a alguien o para que uno se sienta en la peor cosa de este mundo por lo malo que ha hecho. No es para eso. Pero ahora miremos la similitud que hay entre el banquete que José ofreció a sus hermanos, porque José les ofreció de comer y antes de entrar ahí, si ustedes leen un poquito hacia atrás, se van a dar cuenta en el capítulo 43, del verso 30 para atrás, se van a dar cuenta que sus hermanos, cuando entraron a la casa de José, empezaron a confesar su pecado. ¿Por qué?
Empezaron a decir, no, lo que pasa es que nosotros hicimos mal y aquí, allá, y empezaron a confesar su pecado. Pero ¿por qué empezaron a confesar su pecado? Si él no los estaba acusando directamente contra que lo habían vendido a él. Definitivamente, pero porque se iban a acercar al pan. Es que había pan en la mesa. Y el pan, una de las cosas que hace es definitivamente compunjar el corazón y provocar que se descubra. Y entonces ahí, ese día fue el día que sus hermanos se descubrieron. Y le dijeron, es que nosotros vendimos a uno de nuestros hermanos como esclavo. Y empezaron a decir, y entonces ahí fue donde él dijo, yo soy al que ustedes vendieron. Entonces lo que pasa es que cuando nos acercamos a la mesa, donde hay pan de esa cena tan especial que José le dio a sus hermanos, pan de esa cena tan especial que Jesús le dio a sus hermanos, pan como esa cena tan especial que hoy venimos conmemorando y recordando esa cena y esa muerte y esa resurrección tan especial. Cuando eso sucede, no es para quitarnos un poquito el hambre, no es para socializar y comer así entre amigos, porque uno socializa, te invito un taquito, y uno socializa, bromea y todo mientras come, ¿verdad? Pero no es para eso, sino que es para hacer algo sobrenatural llamado descubrir lo que hay en el corazón. Cuando se acercaron los hermanos para cenar, se descubrió lo que había en el corazón de ellos, y en el de José también. En el de José también. Fíjense, en el de Jesús, pues de plano, era Jesús perfecto, no había pecado que se descubriera en él, pero aún así, después que él cenó, fue y lloró y se sintió triste hasta la muerte. También dice, puede ser que también la cena haya provocado que lo que había en el alma, lo más profundo de Jesús, también se haya descubierto. Puede ser, después de la cena. O sea, hay cosas que suceden antes de la cena y cosas que suceden después. Bueno, pero miremos lo que sucedió acá en Mateo capítulo 26, verso 14. Y ya voy a ir finalizando. Lo que vimos hace un momento fue antes del banquete de José. Ahora vamos a ver antes del banquete de Jesús. Mateo 26, 14. Dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ojo, ¿se las ofrecieron o se las dieron? Las 30 monedas de plata a Judas. Es una pregunta. Se las dieron. Él ya había recibido el dinero. Miren, Judas ya andaba con el dinero en la bolsa. Se las asignaron y se las dieron. Miren, verso 16 viene lo interesante. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Cuántos días antes de entregarle le dieron ese dinero? No lo dice la Biblia, pero puede ser que fueron 15 días, 20 días, un mes, una semana, 3 días, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que desde entonces, como él ya se sentía comprometido, buscaba la oportunidad para entregarle. O sea, a mí se me hace que Judas planeaba y decía: ahorita que vamos a pasar por tal lado, le voy a hacer una señal. Y se los entregó. Y no se le daba. No se me dio la oportunidad. Otra vez, ¿verdad? Jesús, mira, ¿por qué no vamos a visitar tal lugar? Decía, me imagino yo. La Biblia no lo dice así. Él buscaba la oportunidad y no se le daba la oportunidad de entregarlo. Pero miren el pícaro. Ya andaba con pisto en la bolsa. Verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?
Verso 18, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. 19, y los discípulos hicieron como Jesús mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, verso 21, y mientras comían, dijo, aquí es donde se descubre, miren, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mientras comían, dijo, de cierto que uno de vosotros me va a entregar. Ahí les estaba descubriendo el corazón. Pero miren lo que sigue diciendo en el verso 22. Y entristecidos. Lo que pasa es que cuando uno, miren, escuchen esto, cuando uno sabe que está traicionando a Jesús, porque a Él lo traicionamos cuando hacemos algo que a Él le ofende. Cuando uno se acerca al pan y sabe que lo ha traicionado, igual que los hermanos traicionaron a José, cuando uno sabe, se entristece, se siente triste. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, maestro? A ver, ¿quiénes le preguntaron? Todos, cada uno. Pregunto yo ahora a ustedes, ¿será que si ellos no tenían nada en contra de Jesús? Nada. ¿Será que le podían preguntar si eran ellos? No. O sea que quiere decir que cualquiera de los dos en algún momento en su mente pensó en abandonarlo. Aunque fíjense que yo les voy a decir, Pedro decía, no maestro, yo no te abandono, voy a estar contigo, no importa. Y mentira, en lo más profundo de su corazón, Jesús lo conocía y sabía que lo iba a traicionar, lo iba a negar. Y estamos hablando de Pedro, uno de los más de mayor estatura espiritual. ¿Y qué pasa con los otros 10? Los otros 10 dentro de sí, miren, cuando estaban ahí, el corazón de ellos se descubrió y se recordaron de las veces que pensaron mal en contra de Jesús. Algunos de ellos en algún momento haber dicho, este sí que está equivocado. En algún momento dudaron. En algún momento pensaron mal de él. Entonces, por eso mismo, ahí en ese momento se descubrió, y como se descubrió, cada uno de ellos le preguntó, ¿soy yo, maestro? Soy yo. O sea, por eso es que hay un pasaje que dice, cada uno pruébese a sí mismo. Porque una de las cosas que sucede a la hora de acercarnos al pan es que se va a dar una prueba forzosa al corazón. Entonces, cuando cada uno de ellos le dijo, ¿seré yo, maestro?, ya se habían probado a sí mismos, y como se probaron y encontraron que sí había algo, y híjole, ahora que tal vez yo voy a ser el que lo voy a traicionar, porque la vez pasada yo hablé mal de él. La vez pasada yo pensé y dije, ¿para qué ando con este? La vez pasada y entonces cada uno de ellos se encontró algo adentro. Y entonces dijo, seré yo. Y él seguramente le decía, no eres. Pero después de eso, imagínense ustedes, dice, entonces él respondió y dijo, el que mete su mano conmigo en mi plato, ese me va a entregar. Ahí de una vez ese sí que de una vez lo descubrió, porque me imagino que solo había uno que metía su mano en el plato y que comía el mismo plato. Ahí sí lo descubrió de una vez. Tenía confianza. Imagínense que yo, por ejemplo, cuando yo como aquí con ustedes, ninguno de ustedes mete su mano en mi plato, Quiere decir que había bastante confianza. Pero dejemos a un lado la confianza, no ese es el punto que quería llegar, sino que el punto es que ahí lo descubrió. ¿Ustedes creen que no se daban cuenta los otros 11 quién estaba metiendo su mano en el plato? ¿Se daban cuenta, sí o no? Sí. ¿Jesús lo hizo para hacerlo sentir mal? No,
De hecho, él ya se sentía mal en ese momento. Él solito, porque al acercarse al pan, ahí el pan lo descubrió. Pero miren, y sigue diciendo, ese me va a entregar, verso 28, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, mas hay de aquel hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera al hombre no haber nacido. Verso 25, ahí está lo interesante. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Miren, primero lo descubrió diciendo que quien metía su mano en el plato era, y segundo le dice, cuando le dice, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho. ¿Cómo se sintieron los demás? Yo digo que tal vez pensaron y dijeron, linchemos a este. Pero no, Jesús no le hubiera permitido que lo lincharan. Ahora sí permite Jesús que lo quemen, porque algunos lo queman. Yo lo he visto colgado a veces al pobrecito ahí en las calles. Y le prenden, quememos a Judas. Pero yo creo que si fuera así, todos nos tendríamos que quemar unos a otros, porque todos en algún momento hemos sido como Judas. Metemos la mano en el plato, comemos donde él come, y le estamos traicionando. ¿Cómo? Mordemos su mano, de la mano que él nos está dando, nosotros le fallamos. ¿O hay alguno de aquí que no le ha fallado? Ahorita que estamos cerca del pan, yo digo que difícilmente alguien dice, mire usted, yo sí soy santo. Me deberían decir San Luis. San Luis es unas piscinas que están por allá. San José, no, es en la colonia que está allá también. Sí, miren, pues una cosa es pecado oculto y otra es pecado encubierto. El tema ahorita es el descubrimiento. ¿Qué diferencia hay entre un pecado oculto y un pecado encubierto? Que encubierto es que yo lo cubro y oculto es que no me doy cuenta que está ahí. Muy bien, maestro. Así. Oculto quiere decir que yo tengo el pecado, pero ni siquiera yo sé que lo tengo. Lo que está diciendo, hay gente que peca porque no ayuda a su familia, pero no se da cuenta. Dice, yo estoy bien, mi familia es la que está mal porque no trabaja. Podría alguien decir, sí, pero Dios tal vez le puso en esa familia para que usted aprenda a ayudar. Podría ser. Entonces, si él no se da cuenta, el pecado sigue oculto. Pero cuando se acerca a la mesa, tal vez ese pecado ya no siga oculto. Pero cuando se acerca a la mesa, a lo que se refiere es a descubrir aquellos pecados que sí sabe uno que ahí están. Judas cargaba el pisto entre la bolsa, digo yo. O también lo he oído guardar a algún lado, pero a mí se me hace que ahí lo andaba cargando. Y cada vez que miraba una oportunidad decía, ahorita lo entrego. ¿Y los hermanos de José? ¿Será que ellos sabían que fue malo que hicieron venderlo? Y luego ir con su papá y decir, es que una fiera lo mató. Doble, triple. ¿Y será que, miren, ellos vivieron todos sus días con ese pecado encubierto? Pero ¿saben cuándo se descubrió? Cuando se acercaron a la mesa a comer. Hasta ahí se descubrió. Sí, porque el papá no sabía nada, el papá no sabía de lo que habían hecho ellos, nadie lo sabía, solo ellos. Eso es pecado encubierto. El pecado encubierto, acercándonos a la mesa, ahí se descubre. Ahí se descubre en el nombre de Jesús. Por eso es que es importante que nosotros nos acerquemos y que participemos. Entonces, ahí tú lo has dicho. Pregunto, ¿quién más sabía lo que Judas estaba planeando hacer? Solo él y el grupo de personas quienes le dieron el pisto. Estaba encubierto entre ellos. A partir de ese momento, ¿quiénes lo sabían? Todos los discípulos ya lo sabían. Lo que pasa es que no sabían cómo se iba a dar. Pero Jesús sí lo sabía. Para él no hay nada encubierto. Lo que pasa es que el cuerpo de Jesús está aquí. Entonces cuando nos acercamos delante del que delante de él no hay nada encubierto. Temible.
temible definitivamente. Y en el verso 26 dice, mientras comían, Jesús tomó el pan. ¿Qué puso José? ¿Qué dijo que pusieran en la mesa? El pan. Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella. Pregunto, ¿excluyó Jesús a Judas? No, tomad, bebed todos de ella, le dijo. Sí, además, si él tuviera que excluir a aquel a quien se le descubrió un pecado, hubiera que tenido que excluir a todos, los 11, los 12. Pero a todos se les descubrió algo. ¿Qué se le descubrió a cada uno? No lo sé. Solo Jesús lo ha de saber porque él sí lo vio. Jesús tenía una especie de ojo de rayos X. Para ver adentro, miraba cuando estaba descubriendo los pecadotes que habían adentro de la mente y del corazón. Y entonces él ya lo sabía, pero ahí estaba, igual como le pasó con la mujer que le estaba lavando los pies con sus lágrimas. Él sabía. Y la gente decía, si este fuera profeta, supiera que la mujer que le está lavando los pies es una pecadora. Pero él sabía, pero lo que pasa es que también sabía que ella estaba arrepentida. También él sabía en la cena que estos estaban arrepentidos. Entonces por lo mismo le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, dice en otros libros. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo puse ahí el título: la verdad y la palabra ya debe estar en nosotros antes de acercarnos a la mesa. Porque para acercarnos a la mesa habría que descubrir los pecados. Entonces se contradeciría con esto que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y voy al verso 10 de una vez, me salto uno. Ahí dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y a su palabra no está en nosotros. Su palabra y la verdad deben estar en nosotros antes de acercarnos a la mesa. Y entonces se da la confesión de pecados, se da el descubrimiento. Poder increíble, el descubrimiento. Poder increíble, la confesión de pecados. Poder increíble, apartarse del pecado. Y por supuesto, el arrepentimiento. Entonces esta mañana quiero que cerremos nuestros ojos y que permitamos que se opere el milagro sobre nuestra vida. El milagro del descubrimiento. El Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro, ahora mismo está operando el mismo milagro que operó cuando los hermanos de José llegaron a la casa de José y estaban a punto de comer pan. Hoy estamos a punto de comer pan y el mismo milagro, en el nombre de Jesús, lo proclamo sobre nuestra vida, sobre mi vida y la vida de cada uno de nosotros. Que ese milagro del descubrimiento de los pecados encubiertos hoy sale a operarse sobre nuestra vida y que no podamos seguir viviendo.
Que no podamos continuar la vida aparentando como que si nada ha pasado. Cuando el pecado ahí ha estado encubierto y hoy en el nombre de Jesús se opera el milagro del descubrimiento. Oh Espíritu Santo de Dios. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.